En esta sección 2 vamos a mirar los conceptos que nos van a permitir comprender muy fácilmente todo lo que significa este tipo de entidades. Veamos primero. Se define como ESAL, entidad sin ánimo de lucro. Se define como una persona jurídica, es decir, estamos hablando de una persona jurídica que es distinta de sus asociados o miembros, que es capaz de ejercer derechos y de contraer obligaciones y de ser representada judicialmente y extrajudicialmente. Eso lo que quiere decir es, estamos hablando de otra persona, estamos hablando de un nuevo ser. Jurídicamente estamos hablando, por un lado está usted como miembro o asociado y por otro lado está la entidad que usted está creando. Es decir, tenemos dos personas distintas, cada una de esas personas con la capacidad de poder contraer obligaciones, de poder tener representación, de poder tener derechos, de poder celebrar negocios, de poder tener contratos, de tener deudas, de tener patrimonio, de tener ingresos, cada uno independiente. Entonces, usted será miembro fundador o asociado fundador o un asociado de otra calidad de una entidad sin ánimo de lucro, pero no es usted quien puede representar esa institución, pero son dos personas totalmente diferentes. Entonces estamos hablando que una entidad sin ánimo de lucro por defecto será una persona jurídica para todos sus tratamientos de ley. Ahora bien, las entidades sin ánimo de lucro en Colombia se definen como entidades de beneficio común y de acceso a la comunidad. Eso quiere decir que así están concebidas en la norma principalmente y en los conceptos que las altas jerarquías de autoridades colombianas han emitido, comenzando desde la Corte Suprema de Justicia, que en el año 1940 en la sentencia 021 indicó cuáles son las principales diferencias que existen entre estos tres tipos de organizaciones, y son conceptos que al día de hoy todavía se vienen manejando. Entonces estamos diciendo, ONGs, ¿es una ONG? Claro, es una ONG. ¿Qué lo hace ser una ONG? Lo hace ser el hecho de que sus conformantes, sus fundadores, sus miembros o sus asociados no sean personas que estén en calidad de representación de una entidad del Estado, o que a cualquiera de esos miembros, asociados o representantes no sea una entidad del Estado. Nosotros vemos que el Estado como tal puede crear una fundación, una alcaldía puede crear una fundación, una gobernación puede crear una fundación, una asociación, pero en este caso estamos hablando de una entidad privada y se define como un organismo no gubernamental en razón a que sus miembros o asociados ni tenga la calidad como representante de una entidad del Estado, ni sea en sí misma una entidad del Estado. En ese orden de ideas tenemos que, de acuerdo a ese primer concepto que nació desde la Corte Suprema de Justicia en el año 1940, nos están diciendo que una fundación es un patrimonio que se destina para el cumplimiento de un objeto social. Eso quiere decir que la esencia principal de una fundación es el patrimonio, no las personas. Entonces estamos hablando, voy a poner un ejemplo, una persona podría decir, mire, yo quiero que al morir mi patrimonio se destine para la creación de una fundación, y en general su patrimonio tendría que destinarse para crear esa fundación y para cumplir el objeto que ese fundador destine. Entonces la fundación existirá mientras el patrimonio exista. Lo único que va a necesitar es un representante legal como mínimo que sea el administrador de esos bienes, y el día que se acabe ese patrimonio, pues efectivamente también tendrá una causal para disolverse y liquidarse la institución. Tiene una duración indefinida porque depende de la duración del patrimonio. Ahora, aquí surge la pregunta y es, entonces, si una fundación nace por la voluntad de un patrimonio, ¿cuánto patrimonio debo yo tener para aportarle a una fundación que yo quiero crear? En Colombia no está establecido eso en una norma, como si sucede en otros países. Hay países donde dicen, aquí una fundación se tiene que crear mínimo, no sé, con 1.000 euros, 100.000 euros, 10.000 dólares,
O sea, cada país tiene sus propias legislaciones. En Colombia no existe una norma que nos indique expresamente hasta hoy con cuánto patrimonio nace una institución. Entonces uno registra una institución por cualquier valor patrimonial inicial, entendiendo además que cualquier tipo de entidad sin ánimo de lucro tiene la capacidad de desarrollar actividades que le permitan obtener recursos para su propio funcionamiento. Seguimos, en ese orden de ideas hablamos de personas, perdón, de corporación, y una corporación se define como un grupo de personas que se unen para brindarse bienestar, abrigo, solidaridad. También es una entidad privada, pero acá la esencia principal de la corporación son las personas. Y las asociaciones también son personas que se unen para trabajar por un objetivo común. Entonces, estamos hablando que una fundación nace por un patrimonio y una corporación y una asociación nacen por la voluntad de personas. Entonces, cuando yo voy a registrar una fundación, obligatoriamente siempre tengo que registrar un patrimonio. Cuando yo voy a registrar una corporación o una asociación, no necesariamente debo tener un patrimonio, pero finalmente para fines de trámites y demás en Colombia es mejor tener un patrimonio así sea muy pequeño y registrarlo al momento de constituirse. Entonces, estas son las tres definiciones básicas que nos dieron desde la Corte Suprema de Justicia hasta nuestros días, cuál es la diferencia entre una fundación, una corporación y una asociación, pero finalmente lo que define en esencia su diferencia es lo que está descrito no en su razón social que se llame Fundación X, Corporación X o Asociación X, sino en lo que documenta en el objeto social que va a hacer todas aquellas actividades que va a poder desarrollar. Entonces la esencia está que el objeto social tenga la capacidad de describir todo aquello que podrá realizar. En ese orden de ideas, difícilmente en muchas ocasiones hay diferencias entre asociación, corporación y fundación, porque básicamente uno podría pensar que si el objeto social es bastante amplio en cada una de ellas y es casi el mismo, prácticamente van a poder desarrollar las mismas funciones y actividades. Ahora, ¿qué significa ser sin ánimo de lucro? Uno escucha permanentemente, es que somos sin ánimo de lucro y por eso no podemos ganar plata, es que somos sin ánimo de lucro y no podemos vender nada, es que somos sin ánimo de lucro y nadie puede ganar nada aquí. Finalmente todos esos son conceptos erróneos. El único concepto es el que ya vamos a definir y es exactamente este. Mire, el decreto 4400 del 2004 en el parágrafo del artículo primero dice: se entiende que las entidades descritas en los numerales 1 y 2 de este artículo del presente decreto no tienen ánimo de lucro cuando los excedentes obtenidos en el desarrollo de sus actividades no se distribuyen en dinero ni en especie a los asociados o miembros de la entidad, ni aún en el momento de su retiro o por liquidación de la misma. Se considera distribución de excedentes la transferencia de dinero, bienes o derechos en favor de los asociados, miembros o administradores, sin una contraprestación a favor de la entidad. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que los excedentes, que son las ganancias o las utilidades que se obtengan en un periodo de un año, ¿sí? Al 31 de diciembre, cuando se hace el corte, lo que nos están diciendo es, esas ganancias o excedentes que hayan quedado al final del año no se deben distribuir entre los miembros asociados. Eso es lo que significa ser sin ánimo de lucro. Pero si nosotros analizamos con un poco de detenimiento, vamos a decir, oiga, la norma nos está diciendo que los excedentes obtenidos no se distribuyan, o sea que la misma norma está entendiendo que este tipo de entidades sí tienen excedentes, sí tienen utilidades. En Colombia conocemos grandes fundaciones muy ricas, bancos, corporaciones, constructoras, grandes aseguradoras que son fundaciones, que son asociaciones y corporaciones y que generan enormes cantidades de recursos. Lo que la norma nos está diciendo, oiga, está prohibido que los asociados se distribuyan las ganancias entre ellos, que en este caso se denominan excedentes. Lo que hay que hacer es reinvertirlas para mejorar las condiciones de vida de los asociados, para desarrollar proyectos, para llevar actividades. Eso lo vamos a ver en uno de los videos un poco más explicado. Entonces, necesitamos entender que ser sin ánimo de lucro no quiere decir no ganar
no producir, no generar riqueza o no obtener recursos. Cuando yo trabajo para una entidad sin ánimo de lucro, yo puedo recibir sueldo y no tiene que ser necesariamente un sueldo pobre. Si yo trabajo para una fundación que es muy rica, pues la fundación muy rica me puede pagar un muy buen sueldo a mí, siendo su fundador, siendo su representante legal o siendo cualquier miembro asociado. Entonces lo primero que hay que borrar de la mente es el hecho de que ser sin ánimo de lucro significa que no se puede obtener ganancias. Siempre se pueden obtener ganancias. Una fundación, una asociación, una corporación puede tener almacenes de cadena, puede tener estaciones de servicio y distribuir combustible, puede ser exportador, importador, comercializador, puede desarrollar cualquier actividad comercial, industrial o de prestación de servicios que le genere recursos y que esos recursos también de ahí le pueda pagar a todos sus asociados que desarrollen actividades, porque fíjense que aquí lo que nos están diciendo es que se considerará que hay distribución de excedentes cuando se transfieran dinero, bienes o derechos a los asociados sin que exista una contraprestación en favor de la entidad. O sea, yo puedo venderle a mi fundación, yo puedo venderle a mi asociación si yo tengo una fábrica, si yo tengo, o sea, es decir, todos son negocios viables desde que sean transparentes. Vamos a seguir con la sección 3.